Capítulo 1 del Monje Negro trata sobre un licenciado filósofo, Andrew Coverin, que tiene una vida muy cansada, muy exhausta, con nervios destrozados. Decide él irse a una ciudad donde se sienta relajado, a pasar la primavera y verano ahí. Largo de 2 semanas de soledad, agarra su carruaje y se emprende el viaje. Cuando llega ahí, reconoce a su tutor y su mentor, Pesowski, y le da la bienvenida y le empieza a recordar de cómo era él de niño. Cuando llega a la ciudad, al pueblo, de todos lo conocen, él llega a mediados de las 9, pasados de las 9 de la noche, y había un frío tremendo, que la heladez era muy fuerte, y él pasa la noche en vela con Tania, y ahí es cuando empiezan a recordarle que cómo él era de niño. Al día siguiente recorren el jardín, que es muy bonito, donde hay animales, leones, florales, frutas, hay un montón de cosas. Y le recuerda cosas que él había vivido de niño. Y así empieza a recordar algo de su pasado. Y empieza como a optar por la tranquilidad otra vez que él ya había pasado, y todo lo que vivía en la ciudad, presión y todo eso, se había ido un poco tras esos pocos días que había él llegado ahí. Cuando empieza a recorrer, Goblin en el jardín empieza a recordar muchas cosas, momentos que vivió ahí, y así va recordando poco a poco lo que había vivido, hasta la cifra de 1862, en el año de Pesowski, había empezado a ocuparse de la horticultura, también de eso se acuerda. Había también hermosos, esbeltos arbustos, de flores, de un montón de cosas había en ese jardín. Era muy bello, y lo cual a él le encantó. En el capítulo 2 trata de que Andre escucha una leyenda de un monje negro que anda en el desierto de Arabia, y así lo va viendo y lo va escuchando, y varias millas después ve a otro monje negro, y en el segundo monje era uno alto y espejísimo. Y así va contando la leyenda mientras Tania lo escucha y ve cómo y ve cómo pasa la noche fríamente y helados que hace en ese pueblo. Y así le empieza a contar hasta que Tania lo interrumpe y dice: bueno, ya, ven, entremos porque ahí está haciendo demasiado frío. Pero él, al otra vez empezar a escribir y así, empieza a tener otra vez esa vida exhausta que había tenido antes. Empieza a beber mucho, a tener esa, ya no tener esa tranquilidad que tenía cuando llegó, porque empezó a escribir más, y así se la pasó. Y empieza, las chicas del pueblo lo amaban porque era muy respetado y muy bello en ese aspecto. Pero él estaba profundamente, ya estaba enamorado de Tania, y mientras pasaba el tiempo, él más ocurría ese amor hacia ella. Capítulo 3 del Monje Negro. Todo comienza cuando todos acaban de cenar, ya se habían retirado. Quedó Cobrim y se fue a lo que viene siendo a su habitación,
para relajarse, ya que pues estaba pensando mucho en lo que viene siendo el monje, pero después de unos minutos entró lo que viene siendo Tania a la habitación, que luego le dijo fue cuando le dijo a Andrusha que tenía algunos artículos que su padre había escrito. Se los empezó a contar, le dijo que eran muy buenos, aparte de que escribía muy bien. Le empezó a contar cómo los creó, etc. Le dijo a Andrushka que si los leyera porque para que pueda comenzar a su padre de que siga escribiendo lo que viene siendo los artículos, ya que son muy buenos. Y entre todo el paso de la historia, al momento de que empezaron a platicar todo, Tania se retira lo que viene siendo de la habitación y queda lo que viene siendo Igor y Kino y Kobrim quedan y se quedan platicando de qué va a hacer cuando él ya muera, de qué va a pasar con su huerto, ya que él tiene miedo de que nadie haga algo, o sea, nadie haga lo que él hacía por él, ya que él tiene miedo de que se destruya todo, a todo lo que le puso empeño y esfuerzo, ya que trabajaba día y noche y lo que viene siendo entre todo eso se quedó también con la duda de quién lo iba a cuidar, qué iban a hacer con todo lo que con todo lo que le había puesto empeño. Con eso también quiso ver si lo que viene siendo su hija Tania quería cuidarlo, pero tenía miedo de que se case, ya que si se tuviera hijos, no iba a poder tener el tiempo de cuidar el huerto. Además de que todo dependía si se casaba con un hombre que podría ser egoísta, podría vender lo que venía siendo sus terrenos y todo eso se había desperdiciado. Pero lo que él también quería cuando estaba platicando con lo que venía siendo su amigo Igor, le dijo que con toda verdad que con él podía confiar más, ya que a él era el que más confianza le daba y como ya lo conocía más aparte le gustaría que tuviera alguna relación con su hija, ya que le gustaría porque si ellos tuvieran un hijo, los tres cuidarían lo que viene siendo el huerto y eso le hubiese gustado mucho, ya que todo eso. Después siguen platicando de cosas o sea, de sus tiempos, etc. Después al cabo de unos minutos viene siendo lo que se viene siendo, se retira Igor y se queda solo Cobre. Una vez que se quedó solo lo que viene siendo Cobre, empezó a leer sus artículos, ya que empezó a recordar todo lo que había hecho. Vio sus numerosos temas, títulos, todo. Después al final todo se tomó lo que viene siendo unas copas, se tapó y se quedó dormido. Bueno, en el capítulo 4 lo que viene siendo todo. Ya una vez habían hecho declaraciones, todo. Tania y Igor estaban peleados y estaba muy seria la cosa, ya que no se hablaban para nada, o sea, se hacían burlas, no gustaba hacer nada con él, con ella, hasta que empezaron a hacer. Un día Igor se empezó a preocupar, tan igual, todo, ya que ellos dos en sí querían algo, o sea, estar juntos, se podría decir, ya que sí se podían estar como que motivados, ya que, y después de todo el mal paso que dieron de, o sea, estar peleados, llegaron a ser algo, o sea, llegaron a ser pareja y esos momentos los tomaron como momentos de que no pasó nada, o sea, de que todo quedó en el pasado, ya no se volvió a hablar más del tema. Igor se fue lo que viene siendo Cobrim
se fue muy feliz ya que resultó como él quería que sucedieran las cosas. En el capítulo 5 se presenta una escena en donde Kubrick se encuentra satisfecho debido a su desempeño y éxito obtenido en su papel como mediador. Y después de eso se encontraba en el parque en donde escuchaba sonidos de coches y risas de mujeres, lo cual no le tomó demasiada importancia hasta escuchar tonos de violines y más risas que le hicieron acordarse del monje negro y asimismo preguntarse en dónde estaba o en qué país se encontraba. Después de un largo rato logró visualizar entre los pinos a un hombre de tamaño mediano, vestido de negro y con piel pálida, que estaba justo enfrente de él. Ahí después se dio cuenta de que era el monje negro. Y después de mirarse un largo rato, mantuvieron una plática acerca de la vida eterna, de la inmortalidad del hombre, entre otros temas, que le hicieron pensar a Kubrick que el monje era una imaginación suya. Y después pues le preguntó si él era un producto de su imaginación, a lo cual el monje le respondió que pensara lo que él quisiera. Y después el Kubrick le preguntó si era una enfermedad eso de tener imaginación, alucinaciones, y el monje le respondió que no, que era una especie de poder que los dioses le daban a personas especiales, por así decirlo, elegidas por ellos mismos, lo cual pues le hizo sentir a Courage amor propio y sentirse muy emocionado y feliz por él, porque se sentía especial debido a todo lo que le había dicho el monje. Y después de platicar más acerca de la vida eterna, el monje se fue desvaneciendo hasta desaparecer. Y después Tania aparece a la vista de Courage cruzando la calle en dirección al parque, en dirección a él. Y Courage se siente emocionado y le empieza a platicar acerca de ello, que se siente feliz, que se siente amado, que se siente muy contento consigo mismo. Y le empieza a decir a Tania que también la ama a ella, que es una persona muy hermosa, que cuando se vaya nunca se va a olvidar de ella. Entonces Tania le responde que seguramente en el transcurso de 2 días ni siquiera se acordará de ella, a lo cual Kubrick le respondió que por eso quiere que se vaya con él, que se amen y que tengan una vida juntos, y a lo cual Tania pues duda. Después en el capítulo 6 se presenta un cambio de escena en donde llegó, está con el jardinero y este le comienza a platicar acerca de problemas que hay en el jardín, y Yegor empieza a ponerse histérico, a preocuparse y a jalarse los cabellos, pero de un momento a otro su comportamiento cambia y empieza a hablar acerca de la madre de Kubrick y de lo hermosa que es. Comienza a platicar acerca de los problemas que están ocurriendo en su jardín. En ese momento Yegor entra en pánico y en desesperación, pero de un momento a otro llega un Yegor, un comportamiento, un cambio de carácter de él, de una especie de Yegor borracho, una versión, en donde empieza a hablar acerca de la madre de Cobrin y de lo hermosa que es y de todas las cualidades que ella tenía antes de morir. Después su comportamiento vuelve a cambiar como si tuviese 2 personalidades y se da cuenta de los problemas que estaban ocurriendo en su jardín y vuelve a entrar en pánico. Después de esto hace un cambio de escena en donde Tania platica lo que siente por Corbin cuando está con él y cuando no. Por ejemplo, que cuando está con él llega a sentir celos cuando le sonríe a la gente, aunque sea de manera amable, y siempre termina encerrándose en su habitación y llorando hasta que se calme. O también que cuando recibe visitas y llegan mujeres, se siente envidiada, pero se siente bien, porque Cobrin es un hombre grande, deseado por cualquier mujer, pero él solamente desea a Tania
y eso la hace sentir muy bien. Después hace un salto de escena, por así decirlo, un salto en el tiempo, en donde menciona que Corbin y Tanya pues se casan y lo festejan en grande, comiendo con sus amigos, con Yegor, con Iván, entre otras personas que aparecen en la historia. En el capítulo 7 se presenta una escena donde Corbin está leyendo una novela francesa mientras Tanya duerme. Después de un tiempo se cansa de leer y decide ir a dormir. Cuando tiene que cerrar los ojos, se da cuenta de que no tiene sueño. Entonces vuelve a encender las velas. Es cuando se encuentra al monje negro sentado en el sillón próximo a la cama. Estos dos empiezan a tener una conversación sobre distintos temas, entre ellos la felicidad. Tanya, después de un tiempo, se despierta y ve a su marido hablando, gesticulando y riéndose solo. Ella le pregunta qué tiene, que con quién está hablando, y es cuando Corbin se da cuenta de que está loco, de que está alucinando y está hablando solo. Ambos deciden vestirse e irse a la sala donde ya se encontraba Yegor Semyonich, y los tres deciden irse al hospital para internar a Corbin. Pasamos al capítulo 8, donde el verano ya había llegado, por lo cual el médico le dijo a Corbin que se fuera al campo. Por suerte él ya se encontraba mejor, había dejado de ver al monje negro, vivía en casa de su suegro, no bebía, no fumaba, trabajaba solo 2 horas al día y consumía mucha leche. Llegó la víspera de San Elías y Crumb salió a dar un paseo en medio de la fiesta, salió al jardín para tomar aire fresco. Se sentó en un banco, llegó al río y se puso a pensar. Se dio cuenta de muchas cosas y se quedó mirando al punto donde vio por primera vez al monje negro. Regresó a la casa donde se encontraba Yegor Semyonich y Tanya. Estaban conversando y Corbin pensaba, o más bien dedujo, que hablaban de él. Él se enojó y empezó a reprocharles que lo trataban como un bebé y que si lo seguían tratando así se iba a convertir en un idiota. Por tratar de sentirse mejor, se fue a la sala y pidió un vino y empezó a fumar. Después de un tiempo le empezó a dar vueltas la cabeza y decidió ir al cuarto, donde Tanya llegó minutos después y le empezó a pedir que por favor hiciera las paces con Yegor, ya que él lo apreciaba mucho. Después de varios minutos de negación de parte de Corbin, Tanya decidió irse y dejar solo a Corbin en la habitación. Y aquí se acaba el capítulo 8. Capítulo 9. Corbin fue nombrado titular de una cátedra, pero él no fue por la razón de su enfermedad. Sangraba por la garganta. Él ya no vivía con Tanya, sino con otra mujer. Después de un viaje, 1 hora antes de salir de la estación, él recibió una carta de Tanya. Él consideraba que su matrimonio con ella era un error y él se alegraba de haberlo hecho. Después de un buen rato sintiéndose mal por lo que fue, al final la lee y él se queda horrorizado por lo que tenía la carta. Le decía sobre que le deseaba la muerte y más maldiciones. Él la rompe y después un monje con la cabeza cubierta, cabellos grises y cejas negras pasó a su lado y le dice: ¿por qué no me oíste? Si me hubieras escuchado que eres un genio, no hubieras pasado 2 años de mala suerte. Él se dio cuenta otra vez que era un elegido de Dios, pero era tan bruto que no le hizo caso. En él brotó un chorro de sangre desde su garganta. Bárbara se despertó y salió, y al final Corbin muere. Bueno, pues la conclusión es que para mí el cuento está algo difícil de entender, no más que, bueno, más que nada
porque yo no acostumbro a leer este tipo de cuentos. Pero pues de cierta forma este cuento está entretenido, está interesante por cómo es la forma que le van pasando las cosas a este personaje. O sea, se supone que este personaje decide retirarse al campo para supuestamente relajarse. O sea, olvidarse de todos sus problemas en la vida cotidiana. O sea, ya, irse a relajar al campo. Entonces, al llegar al campo se encuentra la figura que viene siendo el monje. Y le dice que su destino es perturbador. O sea, te quedas pensando, o es algo extraño, el por qué lo hace, ¿no? O sea, te quedas así como, ¿por qué lo hace? ¿Por qué se le apareció? ¿Por qué él sabe que su destino es perturbador? O sea, está raro, ¿no? Entonces te quedas ahí como que picado y es cuando empiezas a leer más el cuento para entender. Bueno, pues, o sea, en sí yo sería un cuento que sí recomendaría leer más que nada cuando estés aburrido o algo así, quieras leer algo de suspenso, porque pues está entretenido y pues es algo que sí recomiendo. Bueno, la crítica, pues sí me gustó lo que viene siendo la capítulo 3 y 4, ya que hablan mucho acerca de su vida y eso pues motiva lo que viene siendo más la historia, ya que hablan acerca más de ellos, de cómo quería que todo resultara. O sea, a Cobrin, cómo le gustó todo eso de Tanya, Igor, ya que resultó como él quería, o sea, se casaron de hecho y pues pueden tener al hijo que quería él, ya que pudieran seguir cuidando entre los tres el huerto. Eso le gustó demasiado, ya que para que no se sienta como que se desperdició todo lo que había hecho él en su vida. Al igual forma de que le gustó todo lo que pasó en realidad en todo ese tiempo, todo lo que le pasó, todo lo que le gustó, todo, y pues por un momento está viviendo feliz con lo que pasó con Tanya y Voy a presentar lo que es la crítica o mi opinión sobre los capítulos 7 y 8 de El Monje Negro. Empezando por el capítulo 7, me gustó o me pareció bien, ya que aquí el protagonista, que es Cobrin, se da cuenta de que está loco y de que el monje negro es únicamente una alucinación, es creación de su cerebro. Y el capítulo termina pues algo inesperado, por así decirlo, ya que termina internado. Pero en el capítulo 8 regresa como un personaje mejor, un personaje mejorado después de aquella etapa que le tocó pasar. Pero vemos que no es feliz, aunque ya es una persona mejor, no le gusta la nueva persona que es. Antes era feliz, loco, pero feliz, lo cual ya no es ahora. Pues para mí es que el cuento está algo difícil de entender. En el capítulo Cobrin ¿Qué pedo, chicos? Hoy les voy a presentar un buen video. Hoy les presento a mi compañera Cameron. Que venga. Nuestra compañera es igual Sofía. Ven acá, Sofía. Le vamos a presentar a mi compañera Sofía y mi compañero Eros. Y nosotros vamos a formar un video de lectura.